Bienvenidos a Asuntos Públicos. La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante una protesta de comunidades mapuches en la provincia de Chubut puso en el centro de la escena a la cuestión indígena en la Argentina, grandemente desconocida hasta este momento, porque se pensaba también que era una cuestión, bueno, incorporaba solamente a pequeñas minorías en la Patagonia y tal vez en el norte argentino, pero Silvia Mabel, en estos días apareció un artículo muy interesante en La Nación, escrita por Javier Drobeto, donde relata la historia de una comunidad mapuche en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Los Toldos, cerca de Santa Fe, bueno, muy cerca de Buenos Aires, donde hay una comunidad mapuche muy importante y revela que en la provincia de Buenos Aires hay decenas de casos similares. Esto era grandemente desconocido hasta ahora, pero porque son disputas que vienen observándose desde hace muchos años, décadas, pero que en este momento han tomado gran intensidad. Bueno, este será el tema de esta noche en el programa. Bueno, precisamente el caso de esa comunidad, como muy bien cuenta Javier Drobeto, se debe a una donación de tierras, ¿no? Dada por el fundador, por la familia fundadora del diario La Nación, por el general Mitre. 15.000 hectáreas, claro, de las cuales hoy solamente ellos tienen 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas, exactamente. Claro, eso es parte de la invisibilización de toda la problemática indígena, donde nosotros nos educamos con la idea de que los indígenas en la Argentina eran muy poquitos y que los poquitos que había los mataron durante la campaña del desierto, que ya ese tema no era un tema de la Argentina, era el tema de otros países de América Latina, ¿no? Esa fue la idea. Porque es la cuestión indígena, la cuestión campesina, y para entender más de qué estamos hablando, porque estamos hablando de formas de propiedad de la tierra, de acceso a la tierra, está con nosotros hoy Miguel Teuwal, economista de larguísima experiencia y gran prestigio, especializado en estas cuestiones. Miguel, vos recién nos contabas, vos tuviste un doctorado en economía agraria, sí, en la Universidad de Berkeley ya hace unos cuantos años, se has estudiado esta cuestión, sobre todo la cuestión campesina en la Argentina. Mucha gente piensa, no sé, ¿existen los campesinos en la Argentina? Bueno, en realidad la gran parte de los estudios sobre el agro argentino se refieren a la zona pampeana. O sea, como la zona pampeana es un gran proveedor de las exportaciones, de los alimentos para la población, etcétera. Y nos olvidamos que existen otras regiones del país, zonas extrapampeanas, donde está la mayoría de la población agraria en nuestro país, ¿no? En términos generales. Pero no se habla tanto de esas regiones. Y ahí son regiones donde, bueno, hay una variedad de explotaciones de todo tipo que prevalecen y muchos de ellos son poblaciones indígenas. Ahora, en los últimos años, con el auge de la soja, el auge que tuvo la soja a nivel mundial y en nuestro país especialmente, con la semilla transgénica, y esto posibilitó la siembra directa y la utilización de glifosato en cantidades exorbitantes para matar la maleza por la siembra directa. Bueno, con este auge hay un avance sobre las regiones extrapampeanas. Y o sea que el modelo se expande hacia todas esas regiones
Y hay un enfrentamiento con las poblaciones campesinas, incluyendo las poblaciones indígenas. Todo el proceso de deforestación que ha surgido como consecuencia de esta expansión influye sobre las comunidades indígenas, influye sobre el campesinado que existe en el interior. Y todo eso ha significado un cambio bastante grande en el modelo agropecuario en términos generales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el mapa más o menos? ¿Cómo podrías ubicar en los puntos más intensos de conflicto en el país? Bueno, hay una cuestión importante que es fundamental, que el modelo requiere la fumigación masiva, ¿no? Con glifosato, que es un agrotóxico. Y la siembra, digamos, la semilla transgénica tiene la característica de que no lo mata el glifosato. Entonces, por eso se usa, por eso permite la siembra directa y la maleza que queda en el campo se lo mata con la fumigación. Entonces ha surgido todo un impulso muy grande a la fumigación en muchas partes del país, pero esa fumigación que se hace indiscriminadamente, se hizo indiscriminadamente, hubo protestas y restricciones, presiones, porque genera cáncer, genera una serie de enfermedades, especialmente cuando se fumiga cerca de las localidades, cerca de las escuelas, etc. Entonces hubo protestas de una serie de comunidades en contra de esa fumigación masiva. Hubo incluso en Ituzaingó, Córdoba, juicios en donde fueron condenados productores y fumigadores por ese asunto. Y ese es uno de los elementos muy importantes. Hay otros elementos que tienen que ver con la expansión hacia territorio campesino de la soja, de las grandes explotaciones y los derechos que tienen los campesinos según la ley 20-añal de acceder a la tierra cuando han ocupado esa tierra por 20 años o más. Y que ahora, como se ha vuelto rentable expandirse hacia estas regiones, entonces hay todo un conflicto para sacar a las poblaciones indígenas de esas regiones o los campesinados de estas regiones. Entonces, este también es parte del conflicto que se genera como consecuencia de la expansión de la soja. Ahora, hay numerosos programas a nivel del Estado, como que evidentemente en los últimos tiempos han desvanecido, pero bueno, estaba la Secretaría de Agricultura Familiar, hay fondos específicos de asistencia. ¿Eso no funciona? Bueno, aparentemente no demasiado. Claro. Cuando trata la situación concreta de determinadas poblaciones. Hay casos donde, bueno, llega a los juzgados, donde el juez tiene que determinar si se le da o no la tierra al campesino, y muchas veces no se lo da. Hay investigaciones sobre esta situación que muestra que los jueces muchas veces son renuentes a darle la tierra o más de unas pocas hectáreas a esa población. Aceptar la posesión 20-añal, aceptar las pruebas que acreditan que esas personas la 20-añal o otras, de 20 años, pero bueno, pero hay una cierta renuencia a aceptar esa situación. En los últimos días se ha prorrogado una legislación que entiendo que protege la propiedad comunal de comunidades indígenas. No conocíamos mucho la existencia de estas propiedades comunales, que son comunas campesinas. ¿Qué tipo de economías tienen estas comunas? ¿Son economías de subsistencia? ¿Trabajan para el mercado, para, no sé, para el mercado local? Bueno, no conozco muy bien esa situación. Lo único que vi al respecto que hay como 2.000 comunidades en el país. Y existe el reconocimiento de que debe realizarse un reconocimiento de
de cuáles son y cuántas hectáreas constituyen y lo demás. Y no se ha hecho eso, solo sobre 400 comunidades, algo por el estilo. No sé si mi información es errada, pero no conozco bien la situación. Claro, en la medida en que, como explicabas antes, al volverse rentable tierras que antes no le molestaban a nadie, ni los propios campesinos se ocupaban de regularizar su situación legal, haciendo juicios para acreditar la propiedad de esos espacios, ni tampoco había interés en sacarlos. Entonces eso era más o menos quedaba ahí latente y nadie le importaba. Ahora sale a la luz cuando esas tierras se vuelven rentables, y la disputa es que ahí había gente que vive, que trabaja, que tiene su forma de relación social en esos territorios. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las disputas. Bueno, y eso tiene que ver fundamentalmente con el auge de la soja y toda la política gestionada en torno a la soja, fundamentalmente. Bueno, vos mencionabas recién, Miguel, el tema de la deforestación. Hay una ley de bosques que se sancionó, pero no se cumple. Se denuncia, porque además hay provincias enteras como Salta donde se expandió la frontera agrícola que no la cumplen, han desmontado salvajemente. Claro, el tema es que la frontera, lo que vos decías, Silvia, la frontera agrícola que se expande, hace poco salió una información muy interesante en Reuters que cuenta que Monsanto está haciendo una semilla de maíz de ciclo súper corto que se va a poder hacer maíz en Canadá y hasta en Alaska, digamos. Pero lo vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Ya volvemos hablando de la cuestión campesina indígena en la Argentina. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase, ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Auspicia este programa Banco Provincia. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Asuntos Públicos. Conversando sobre la economía rural con un economista especializado, Miguel Teubal, y la pregunta a Silvia Mabel que había quedado era, bueno, hoy hay tecnologías que permiten expandir la frontera agrícola a lugares impensados, se puede llegar a plantar maíz en Alaska. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde, más allá de las posibilidades tecnológicas, hasta dónde conviene o no, o es correcto o no, expandir la frontera agrícola, que supongo que en algún momento tiene que parar, digamos, porque hay otras cosas, porque hay bosques, porque hay, no sé, otras formaciones naturales allí?
Bueno, yo creo que la cuestión tiene que ver con, bueno, qué tipo de explotaciones agropecuarias conviene impulsar, ¿no? Porque, bueno, es muy fácil expandir y que sean grandes explotaciones las que impulsan estas actividades. Y por otra parte, incluso la tendencia ha sido con la sojización que hemos tenido a favorecer a los grandes y que desaparezcan los pequeños en toda esta situación. Y es bastante significativo. Por ejemplo, entre los censos agropecuarios entre 65 y 88 desaparecían 1.500 explotaciones agropecuarias por año. Pero después de entre el 88 y el 2002 se desaparecieron 6.500 explotaciones por año. Y esas explotaciones son generalmente medianas y pequeñas, o sea, menos de 200 hectáreas. En el país se habla de que en general las explotaciones familiares tienen menos de 200 hectáreas. Ahora, 200 hectáreas en términos internacionales es muchísimo. O sea, para México sería un latifundio tener 200 hectáreas. Europa, el promedio, no sé si son 80 hectáreas a lo sumo. Y ahí prevalecen medianas y pequeñas explotaciones fundamentalmente. Ya no hay grandes explotaciones en Europa, a menos que sean empresas que tienen mucha tierra, pero en general se terminó con el latifundismo tradicional que existía antes a causa de las importaciones y otros aspectos. En cambio, en nuestro país históricamente prevalecía un sistema de arrendamientos en el país. Y esto, incluso el censo del 37, creo, menciona el arrendamiento como una situación fundamental. Pero después estaban los colonos y las explotaciones de los distintos colonos y por supuesto las grandes explotaciones, fundamentalmente ganaderas, que tenían cantidades enormes de tierra. Y había cierta convivencia entre el arrendamiento y los grandes en términos generales. Ahora bien, en este último proceso de sojización hay una desaparición de los medianos y pequeños fundamentalmente por la expansión sojera. Y los grandes han aumentado significativamente su poderío a nivel interno e internacional. O sea que es interesante destacar que en toda América Latina, especialmente en México, en Bolivia, por ejemplo, por supuesto en Cuba, ha habido reformas agrarias. Incluso hubo en Brasil intentos de reforma agraria que fallidas en su momento, y otros también reformas agrarias en Centroamérica u otros países, en Ecuador, etc. Reformas agrarias incluso después de la Alianza para el Progreso, se impulsaba, incluso desde a partir Washington. de Estados Unidos, se impulsaba las reformas agrarias en la década de 60, ¿no? Sí. En la década de 60 como contraposición a la posibilidad de que avanzara el comunismo o lo que sea, ¿no? Guerra Fría. Entonces, pero en Argentina nunca hubo reforma agraria. En Argentina y Uruguay nunca hubo reformas agrarias en ese sentido tradicional. Aunque se llegó... ¿Por qué? Bueno, no sé, por distintas circunstancias. Se mantuvo el sistema de arrendamientos. Y en los años 60, quizás el periodo donde mayor cantidad de explotaciones familiares hubo. Pero desde entonces a esta parte ha ido desapareciendo la explotación familiar como característica esencial del sector agrario, ¿no? En el libro El conurbano infinito justamente cuenta la expulsión de mano de obra del campo, es decir, el conurbano, claro, que está conformado por esas poblaciones campesinas que tuvieron que venir a la ciudad porque no tenían espacio, y algo que se agudizó justamente con el proceso de sojización,
porque se requiere muy poco personal para el manejo de los establecimientos. Entonces son campos despoblados. Ahora, Miguel, hoy el trabajo en el campo, bueno, esto Silvia conoce muy bien, el 60% es por el sistema de contratistas. Y los contratistas tienen empleados, o sea, en lugar de campesinado se puede hablar de que hay una nueva clase obrera rural que trabajan, son los maquinistas, los que operan las cosechadoras, los tractores, que trabajan temporariamente. Los pools de siembra, que se van formando, y todo eso posibilita más que nada las grandes explotaciones. Claro. Y bueno, eso ha significado que también muchos productores familiares, ¿no?, de la zona pampeana, que antes tenían problemas con sus explotaciones, tenían deudas, y se gestó un movimiento de mujeres agropecuarias en lucha que fue muy importante en la década del 90, por ejemplo. Bueno, esos sectores fueron favorecidos por el aumento de los precios de la soja y muchos pudieron salir adelante gracias a esa situación. Pero lo que hubo fundamentalmente fue cierto impulso de ciertas tecnologías que tiene que ver con los grandes, no con los medianos pequeños. O sea, aquí no hubo un campesinado en nuestro país al estilo latinoamericano, pero sí hubo campesinado, por ejemplo, en Tucumán. Claro. En Tucumán y distintas regiones del interior del país. Hubo un campesinado. En la zona pampeana hubo, los chacareros. Claro. Los chacareros que eran más capitalizados que los campesinos tradicionales. También tenían mano de obra tradicional, mano de obra asalariada, pero por otra parte ellos también tenían cooperativas que funcionaba en ese modelo, digamos, de expansión agraria. Pero eso también están desapareciendo en gran medida por este proceso de desofización. Pero todavía las cooperativas, pese a todo, siguen siendo fuertes. Con Inagro, que nuclea casi todas. Por ejemplo, ACA es hoy la principal exportadora de granos de la Argentina. Claro, sí. Digamos, superando a Cargill, digamos, a las grandes multinacionales, ACA es la mayor. Fecovita, en el caso de los vinos, o sea, todavía tienen increíblemente, pero todavía tienen fuerza. Funcionan como traders, digamos, pero a nivel de propiedad, digamos, de números, sus asociados. Tienen asociados, claro. Sí. Claro, ese es el modelo cooperativo. ¿Por qué no? O sea, el modelo, digamos, de contrato, de contratismo, superó al modelo cooperativo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en realidad hubo en determinado momento en que se pensaba que las cooperativas podían suplir o podían constituir un mecanismo de solución para la agricultura familiar. Pero eso, a fin de cuentas, fue dejado de lado ante la expansión de la soja y todo el modelo agroalimentario que se impulsó posteriormente. Y en la actualidad, entonces, lo que ha surgido son protestas, distintos tipos de protestas en todo el país en contra de ese avance de la soja y de la sojización, el modelo agroexportador que se ha impuesto, que muchos consideran como algo fabuloso, porque esa tecnología de punta que generan grandes rentabilidades, proveen exportaciones, proveen ingresos al Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias de este modelo para vastos sectores agrarios que existen en la actualidad? Claro. Este es el problema. Porque también tiene sus límites. Sabemos que, hoy el caso del maíz, hay sobrestocks de maíz, el mundo está nadando en maíz y los precios están, digamos, de estables a deprimidos, así que de cualquier forma ha sido fascinante este paseo por las formas de propiedad de la tierra, las organizaciones del campo que nosotros en las ciudades muchas veces desconocemos grandemente. Así que Miguel Teuwel, muchas gracias por venir esta noche, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.